Bueno, familia, volvemos a estar aquí, tercera hora. Ya habéis visto, ¿no? El fabuloso viaje que tenemos para Egipto, que si queréis ir apuntando, pues ya están abiertas las fechas. Ya ha habido gente que no le ha gustado mucho tampoco que viajemos de nuevo. Nos están diciendo de todo. Porque hay gente que no quiere que los viajes los volvamos a hacer, no quieren que Caja de Pandora triunfe, no quieren que estemos en todas partes, que Conciencia Billonaria triunfe. Hay gente con mucha maldad que quiere que esto se vaya a la mierda, y no me refiero a los oscuratis, sino a unos iluminados. Entonces, pseudos iluminados que están para ir al psiquiátrico, unos cuantos de ellos, ya lo digo aquí públicamente, están para ir al psiquiátrico, ya sabes a quién te digo. Y nosotros vamos a seguir para adelante tirando con todo lo que tenemos, con ayuda de todos ustedes. Mándennos mucha luz, mucha energía para que el proyecto La Caja de Pandora tire para adelante durante muchos años, que los oscuratis no nos puedan tumbar estos proyectos tan bonitos que tenemos y en los cuales vamos a salir de todo esto muy prontito con la ayuda de todos, trabajando aquí y ahora. Pues nada, tenemos a Yolanda Soria Jiménez. Soy yo. Me toca. Hola a todos nuevamente, una vez más a nuestro espacio, este espacio aquí que compartimos los lunes a las 8, ¿no? Y hasta cuando acabemos, como a veces dura más, a veces dura menos, pues ahí vamos jugando. Así que bienvenidos todos, un saludo especial a nuestras llavecitas. Luego me preguntan por ahí, ¿esto de las llavecitas qué es? Hay quien no sabe lo que son las llavecitas. Las llavecitas son pues las personas que están con nosotros en este momento en el directo, que tienen al lado en el chat, marcan al lado una llave como una llave inglesa, que son los administradores, no, ¿cómo se llama? Moderadores, que se me había colado el nombre, los moderadores del chat, ¿no? Entonces, como lo simbolizan YouTube con una llavecita al lado, pues le llamamos las llavecitas, ¿no? Con mucho cariño. Así que un saludo muy especial para todos vosotros, pero más especial aún para nuestras llavecitas. Así que bueno, pues aquí estamos. Bueno, antes de continuar, quería comentaros también que tenemos el taller online en directo Conciencia Billonaria, que será el lunes 13 de diciembre, ya de aquí a unas 2 o 3 semanas, que será de 8 a 11. Será un Zoom para trabajar directamente, caso a caso, ahí poquito a poco. Y bueno, podéis todavía, pues, podéis entrar y adquirirlo. Está a un precio muy barato, nos llega a 19 euros. No es un taller de aquellos caros, sino simplemente es para ayudar a que esto se mantenga un poquito. Y nada, dicho esto, pues vamos, si quieres un poquito, Yolanda, ya a entrar en materia. Muy bien. Antes de seguir, os enseño la pulserita, ¿vale? Os planteé la foto la semana pasada, después del vídeo, en el grupo, en el chat de Telegram, la tenéis con el ejercicio de respiración que se puede hacer con ella. Entonces hoy, para los que no estuvisteis o no lo expliqué la semana pasada, fue como un plus extra, os comentaré un poquito después, ¿vale? Ahora mismo vamos primero a desarrollar el tema y vamos a hacer un poco un enlace con la semana pasada, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de esos saboteadores, ese intruso que tenemos, ¿no? En nuestra mente, que es el que se encarga, dejadme ajustar esto un poco porque está esto raro, ahí, que es el que se encarga, como yo digo, de hablarnos en el oído y de decirnos, no, tú no puedes hacer eso, tú no eres capaz, tú no vales, tú no puedes, no alcanzas, no eres lo suficiente, ¿no? Eres una persona que no es lo bastante buena, lo bastante alta, lo bastante guapa, lo bastante lista, lo bastante rica, lo bastante, ¿no? No soy suficiente en cualquier aspecto. Y entonces esos saboteadores los tenemos ahí a nivel inconsciente. No somos conscientes de que eso está ahí, pero es como tener una vocecita, como tener aquí, vosotros habéis visto en las películas que salen muchas veces, el ángel y el demonio, ¿no? Y tenemos aquí la vocecita, el demonio en una oreja y el ángel en la otra, hablándote ahí al oído. Pues esto sería como la vocecita esa, entre comillas, del demonio, del diablo, ese diablo que llevamos dentro, que va vinculado un poco a nuestra personalidad, a nuestra... a esa parte, vamos a decir, de incapacidades que nosotros tenemos, ¿no? Esa parte limitada que nosotros tenemos, que no es porque no tengamos la capacidad de llegar, de hacerlo, de desarrollar cualquier ámbito, sino porque no nos creemos capaces de alcanzar ese punto, de alcanzar ese nivel, de alcanzar ese estatus, ¿no? De llegar a
a ese sueño, ¿no? O ser dignos de ello, merecedores, ¿no? De alcanzar ese sueño. Entonces, tendría que ver más bien con toda esa parte. ¿Y qué ocurre? Que, como sabéis, yo por ahí tengo también el taller, aparte de lo que nos ha mostrado Luis aquí hace un momento, también tengo el taller que se llama Creer es crear, ¿no? Creer es crear, el nombre no es solo porque vamos a crear algo hoy, yo si me lo creo lo voy a crear, sino por lo que estamos creando ya. O sea, ¿qué creo yo acerca de mí? ¿Qué considero acerca de mi persona? ¿Qué capacidades creo que tengo, que puedo, que alcanzo, que sé, que merezco? ¿No? ¿Y qué es lo que creo que no? Porque hay muchas cosas que a nivel inconsciente, a lo mejor conscientemente yo digo, no, pero yo sí quiero eso, pero yo sí que, yo claro que lo merezco, claro que sí, yo merezco ser rico, yo me lo pienso y me pongo así en plan consciente a decirlo y aparentemente, pues a lo mejor puedo creer que sí, porque conscientemente si yo me planteo la pregunta y si yo me pongo a pensar así, como digo, perdón, mentalmente, me pongo a pensar mentalmente y me cuestiono esa parte, voy a decir que sí. Pero es la voz, esa está a nivel inconsciente hablándonos ahí. Es una voz, como digo, que no es que sea algo auditivo, sino es una voz que me lleva pues a la parálisis, al estancamiento, al no moverme, ¿no? Que estábamos hablando. Esa voz tiene que ver con nuestro enfoque. Estuvimos hablando también las semanas pasadas, en los otros capítulos, del enfoque, ¿no? Del enfoque, el enfoque no es solo el enfoque que yo tengo en la capacidad de enfocarme en algo, la capacidad de prestar atención en algo, sino ese lugar, como yo digo, desde qué punto de la habitación, desde qué esquinita me pongo a mirar, me pongo a ver, me pongo a observar la vida. ¿Desde qué posición yo la estoy mirando? ¿Desde el que no puede? ¿Desde el limitado? ¿Desde el que no es capaz? ¿El que no vale? ¿O estoy con el enfoque del que sí merece, del que sí puede, del que sí es capaz, del que sí vale, del que es digno, ¿no? ¿Desde qué posición yo miro? Porque esa posición que yo adopte, inconscientemente, evidentemente, porque nadie hace esto de forma voluntaria, esa posición que yo adopto para mirar el mundo es la que va a condicionar lo que yo voy a ver. Esta posición que yo adopto, este enfoque, lo hemos hablado también en sesiones anteriores, va a depender de la información que yo tengo dentro de mi cabeza, de la información que yo tengo dentro de mi mente, ¿no? Esa información tiene que ver con mis creencias que yo he adquirido en situaciones que yo he experimentado, en vivencias que yo he tenido, las creencias heredadas, las creencias que voy asimilando o incorporando en la parte no solo del transgeneracional, del árbol genealógico, sino durante la fase del proyecto sentido. Es decir, hay una serie de historias que yo estoy viendo, que unas son concernientes directamente a mí, porque esas cosas pueden ser cosas que yo haya vivido directamente o que yo haya visto a otras personas. Por ejemplo, si yo estoy en casa y yo veo a mi madre, aunque yo no soy la que lo sufre directamente, pero yo veo a mi madre sufrir por determinado tipo de asuntos, aunque no me conciernan a mí directamente, yo estoy en ese entorno, lo estoy observando y estoy incorporando esa información y eso me va a afectar. Eso va a grabar un programa en mi mente. O simplemente veo o oigo a mi padre decir pues que el dinero no crece en los árboles o que cuesta de ganarlo o cualquier otra cosa, ¿no? Hay miles de creencias limitantes, no solo con el dinero, sino también con la salud, con el amor, con las capacidades de la persona, o esas frases que te repiten también de niño, pues nunca serás nadie, no vas a ser nada en la vida, tú has nacido para ir como los burros, ¿no? Como con las orejas. Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente de ese tipo, como digo, ya bien sea en casa o sea que lo estamos viendo constantemente en nuestro entorno, yo imagina que en vez de nacer, podríamos decir, en Pedralbes, aquí en Barcelona, que sería como el barrio, para los que sois de fuera, un barrio, vamos a decir,
un estatus económico alto, pues nazco en el barrio de Las Minas, ¿no? Que es un barrio en el que están las personas que tienen un estatus económico más bajo. Entonces, yo me muevo, yo me envuelvo, ¿no? Mi entorno, lo que me rodea, es un tipo de sociedad, es un tipo de personas con un tipo de creencias, con un tipo de vivencias determinadas, ¿no? Con una realidad asociada a ese estatus económico, a esa capacidad que tienen de gestionar el dinero. Posiblemente el nivel de estudios sea más bajo porque no puedan costear ciertas formaciones que a lo mejor son privadas. Posiblemente a nivel cultural también haya una cultura más baja o más limitada. No tiene por qué, porque hay personas que tienen su inquietud interior y eso puede más que el entorno. Pero la norma, vamos a decir, el genérico, no es así. El genérico es lo que hace que ese ambiente te arrastre, ese ambiente te conduce a una realidad determinada porque hay unas creencias asociadas determinadas y porque hay, vamos a decir, un caldo de cultivo, ¿no? Ahí hay un suelo, un sustrato que permite con más facilidad cultivar un tipo de plantas que otras, ¿no? Es como en el campo, como en el huerto. Según el huerto, la tierra que tú tengas en tus macetas o en tu huerto, si es más ácida, si es más alcalina, según el pH, según los minerales que haya, es decir, según el sustrato, se te van a dar mejor un tipo de plantas u otra. No quiere decir que no puedan hacer otra planta o que no pueda crecer, pero sí que quiere decir que es más fácil o es un suelo más apropiado para que crezca un tipo de cultivo determinado. Pues igual sucede en nuestro entorno. Cuando yo tengo en mi entorno un suelo con un sustrato determinado, es decir, un entorno con unas características determinadas, me va a predisponer con mayor facilidad a cultivar o germinar cierto tipo de actitudes, cierto tipo de corriente de pensamiento, cierto tipo de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es lo que me está envolviendo. Y todo eso es información que yo voy introduciendo en mi mente, ¿no? Día a día voy incorporando todo eso sin darme cuenta, porque los niños nacen, los niños crecen, los niños empiezan pues a saborear el mundo. Sabéis que cuando un bebé nace, lo primero de todo se lo llevan a la boca, ¿no? El mundo empiezan a experimentarlo realmente a través de la boca, a través del sabor, de la lengua, del tacto, con la boca, todo se lo llevan para experimentar y van incorporando esa información sin darse cuenta. Pues igual que experimentan de lo físico, de todo aquello que agarran y que corriendo a la boca, del tacto, si es rugoso, si es frío, si es suave, si es áspero, si tiene algún tipo de sabor o de textura concreta, todo eso son datos que su cerebro va a ir almacenando. Y del mismo modo que almacena eso, almacena todo el entorno. Y en base a ese entorno, él se va a gestionar, o se va, no a gestionar, a generar, mejor dicho, una identidad, un ego, ¿no? Un personaje adecuado a ese entorno. Imaginaos que estamos en una obra de Shakespeare, en el teatro. Estamos viendo Shakespeare, el Shakespeare clásico de toda la vida de Dios, que quiero decir que no es una versión modernizada, sino una obra clásica de Shakespeare. Y estamos viendo pues simplemente esa obra allí, con sus trajes, con vestidos de la época, con su forma de hablar típica de la época, etcétera, etcétera. Y en ese momento nos aparece un extraterrestre en medio del escenario. ¿Lo veríais acorde? ¿Consideráis que ese personaje pertenece a la obra? ¿O lo veríais algo disonante? Veríais que es algo que allí no cuadra, ¿no? Nos aparece un personaje vestido de extraterrestre, con el mono plateado, vamos a suponer, por poner algo, vamos a poner un caso de estos típicos que nos explicaban antes, con el mono, el extraterrestre típico que nos dibujaban en los cómics, verde, con el mono plateado y las antenitas, ¿no? Aquel dibujo estereotipado que nos mostraban. Pues allí evidentemente no pega ni con cola, no cuadra dentro de la obra. Ese personaje no sería acorde con el entorno, con el guión, con la trama. Pues igual ocurre con nosotros. Si nosotros somos una persona que ha nacido en un barrio de nivel bajo, en el que el entorno es Shakespeare, por decir algo, o sea, es esta vestimenta clásica,
difícilmente nos vamos a vestir o a creer un extraterrestre. Va a ser más complicado. Nos vamos más bien a mimetizar con el entorno, porque además tenemos la tendencia a hacer lo que hace el grupo, porque necesitamos sentirnos aceptados por el grupo. Necesitamos integrarnos en el grupo. Si yo me integro en el grupo, voy a ser mejor aceptado. Me van a ver mejor, me van a aceptar mejor, aunque incluso yo esté pensando que lo que está haciendo el grupo no es correcto y que yo crea que es al revés. O sea, si salimos por una puerta y todo el mundo gira a la izquierda, pero yo creo que hay que girar a la derecha, a pesar de eso, la tendencia natural va a ser que yo vaya a la izquierda, que es para donde va el grupo. ¿Por qué? Porque voy a pensar en primer lugar, difícilmente se van a equivocar todos, son muchos, son más que yo, entonces difícilmente se van a equivocar todos. Entonces eso es lo primero que voy a tender a pensar. Y lo segundo es que si les llevo la contra, son muchos para llevarles la contraria. Entonces voy a seguirles la corriente y si no es, pues ya nos daremos todos la vuelta, ¿no? Pero lo primero que tiendo es a girar, a conducirme en el sentido del grupo. Pues imaginar eso, esa tendencia, esa predisposición que tenemos natural, ¿no? A hacer lo que hace el grupo, aunque hay algunos que raramente hacen todo lo contrario que hacen los demás, que también lo hay, que lo hacen por sistema, pero hacerlo por sistema sin un motivo, sin un convencimiento y sin un porqué tampoco sirve de nada, sino que sería lo que se suele llamar el rebelde sin causa, ¿no? Pero cuando yo actúo de ese modo, difícilmente voy a tener una vida diferente a la del grupo. Diferente en el sentido de llegar a tener otro estatus, llegar a tener otra forma de pensar que me lleve a hacer cosas distintas, otro tipo de profesiones que no estén dentro de ese entorno, otro tipo de, incluso el vestir. El vestir también va en grupos, va en clanes. Sabemos que, por ejemplo, aquí en España, en el norte, en Euskadi, por ejemplo, hay un tipo de vestir, hay una forma de vestir que es pues como más sobria, podemos decir, ¿no? Y luego hay otra parte que es un poquito más, vamos a decir, relajada en el sentido un poco más hippie, podríamos llamarlo. No es que sea hippie, pero una tendencia así, ¿no? En los jóvenes. Y están como esos dos puntos. Pero en cambio tú te vas para Andalucía y lo habitual es que tanto los hombres como las mujeres se arreglen más, son como más ostentosos en su forma de vestir, son como más llamativos, hablamos del genérico, no quiere decir que todo el mundo sea igual, pero cuando tú miras el grosso, ¿no? Evidentemente, y comparas, ves que hay diferencias. Y no solo lo da el clima, sino que lo da el entorno, lo da la cultura, lo da la forma de ser, lo da la sociedad que te envuelve, ¿no? Entonces, eso mismo, igual que te afecta en el vestir, más o menos, te va a afectar también en tu forma de actuar, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, evidentemente, y en la información que tú vas incorporando acerca de lo que puedes, de lo que no puedes, de lo que vales, de lo que no vales, de lo que eres y de lo que no eres. Entonces, también sabéis o hemos comentado que el cerebro, porque esto lo comentamos el otro día de pasada, el cerebro no es capaz de ver nada que no conozca previamente. El cerebro no es capaz de distinguir nada que previamente no tenga introducido dentro de sí, que no tenga una información ya incorporada dentro de sí. Es decir, yo no puedo distinguir, no puedo ver ¿qué podríamos decir? O sea, vamos a ir a la época de las cavernas, por decir algo, aunque igual no es buen ejemplo porque tenemos muchos pictogramas, pero vamos a suponer que los pictogramas no están. Vamos a ir a la época de las cavernas y vamos a imaginar que estamos allí y les estamos hablando de un ovni o de un extraterrestre. Si previamente no tienen esa información introducida, difícilmente van a ser capaces de ver un ovni o un extraterrestre. Posiblemente, aunque su cerebro, su visión, vea algo, que sea capaz de ver algo, van a ver algo diferente a lo que vemos nosotros. Le van a asociar un significado diferente al que le asociamos nosotros. Lo van a ver quizá visualmente de otro modo, pero no van a tener ni el mismo concepto ni la misma comprensión de eso. Si yo te digo, por ejemplo,
no pienses, esto lo he dicho muchas veces, no pienses en un elefante rosa con tutú. Tu cerebro, para poder ubicar esa imagen, necesita encontrarla. Necesita, en primer lugar, buscar en qué no tiene que pensar. Necesita, en primer lugar, ver qué es lo que le está diciendo. No piensas en esto, ¿vale? ¿Y en qué es lo que no tengo que pensar? Primero busca en su archivo. Busca en su archivo para encontrar esa imagen de lo que no tiene que pensar. Por lo tanto, lo primero que hago cuando me dices no pienses es pensar en ello. Es decir, mi cerebro automáticamente utiliza su buscador para encontrar esa información. ¿De acuerdo? Y busca esa información dentro de, vamos a decir, su intranet, por decirlo de algún modo. Nosotros tenemos una red neuronal, ¿no? Esta red neuronal, cuando yo utilizo mi buscador, no puede encontrar nada que no esté archivado dentro de ella. No puede encontrar ninguna información que yo previamente no haya introducido de un modo u otro, bien sea por herencia, como decíamos, bien sea por absorción, bien sea por aprendizaje, porque lo haya visto, oído, etcétera, etcétera, de algún modo anteriormente. No es posible. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer un cambio en mi vida, tengo que ser consciente de esa realidad, porque si no, lo que estoy haciendo es siempre funcionar en automático. Tenemos programas previamente programados que están funcionando de modo automático, ¿no? Y que nos tienen en una realidad automática, porque el programa es automático, la información que yo tengo está automatizada, vamos a decir, y me lleva a seguir en un bucle que, aunque puede tener ligeras variaciones, siempre el bucle, siempre la información va a ser la misma. Le vamos a cambiar el color, le vamos a cambiar a lo mejor la intensidad del bucle, más abierto, más cerrado, le vamos a cambiar ciertos aspectos pequeñitos, pero al final siempre vamos a estar dentro del mismo bucle, moviendo el mismo tipo de información, viendo el mismo tipo de información, pensando lo mismo y generando la misma realidad, generando lo mismo que estamos viendo todos los días. Por lo tanto, mi tendencia va a ser a repetir aquello que me envuelve, porque formo parte del bucle, formo parte del entorno. Para yo poder cambiar eso, necesito introducir una información nueva en mi cerebro. Necesito introducir en mi red, ¿no? En mi internet o intranet, como os decía antes, introducir información que vaya vinculada al tema que yo quiero manifestar, al tema que yo quiero experimentar, al tema que yo quiero vivir. ¿Qué es lo que yo quiero vivir en mi vida? Pero si yo quiero vivir eso, pero nunca lo he visto, si yo nunca he visto lo que es vivir bien, si yo nunca he visto lo que es tener un Ferrari, si yo nunca, y además no lo he experimentado, lo que es tener una salud plena, si yo nunca he visto lo que es tener pues una pareja armónica, equilibrada, feliz, ¿no? Si yo nunca he visto ni he experimentado, os recuerdo, visión y experimentación, lo que es tener esa realidad, y no tengo la información de cómo es estar en esa realidad, y no tengo la experiencia, ¿no?, sensorial de lo que es estar en esa realidad, ni la experiencia emocional de lo que es estar en esa realidad, difícilmente voy a poder alcanzarla. Difícilmente voy a poder llegar a tocar así un poquito con los dedos. Va a ser complicado. Por el simple hecho, por la simple razón de que no tengo la información en mi cerebro. Entonces, cuando yo busco en el Google, yo pongo a buscar cualquier tema, solo voy a encontrar los temas que están indexados. Solo voy a encontrar los temas que ya previamente están en la red. ¿Os acordáis cuando empezó Internet? Cuando estuvo por lo menos a nuestro alcance al principio. No había ni una millonésima parte de la información que hay en este momento. Sí, tú buscabas, encontrabas algo, perdón, pero no podías encontrar ni la millonésima parte de la información que hay ahora. Ahora, en cambio, hay mucha más información, pero
mucha más, de muchos más temas, de muchos más profundidad, con diferentes, o sea, el mismo tema lo vais a encontrar a lo mejor de 100.000 formas diferentes, expresado, explicado, en artículos, en libros, todo está ahí. Pero es porque previamente se ha introducido. Previamente ha habido una persona que se ha encargado de introducir esa información e indexarla para que el buscador después la pueda encontrar. Entonces, en nuestro cerebro ocurre lo mismo. Si yo tengo información también, que esta es otra cosa, acerca de ciertos temas, pero la tengo a nivel de memoria profunda archivada, no tengo acceso a ella, tampoco voy a poder manejar esa información para mi beneficio. Porque lo que está funcionando siempre en automático es nuestro programa de supervivencia. Es nuestro programa de el miedo. Es nuestro programa de no tengo, no puedo, no valgo. ¿Por qué? Porque todo ese programa del miedo lo tenemos ahí preparado, lo tenemos ahí introducido teóricamente para hacernos sobrevivir en un entorno hostil, para que a mí, pues como decimos, no me coma el león, no me coja el tigre, no me muera de hambre, para que no me coja el guerrero de la tribu de al lado. Ya sabéis que toda esta información, todo este programa es antiguo, ¿no? Es ancestral. Por lo tanto, lo que hay programado es desde los ancestros, ¿no? Entonces, toda esta información, todo esto que tengo en automático, generalmente lo que me va a saltar va a ser esos programas limitantes que están preparados o están generados para que yo sobreviva. Y van a priorizarse sobre el resto de información y va a tratar de mantenerme dentro de mi zona de confort, dentro de la zona segura, dentro de la zona protegida, dentro de ese espacio seguro y protegido. Porque si salgo fuera de ese espacio, como el inconsciente no conoce lo que hay ahí, como nuestra mente no tiene indexado lo que hay en ese espacio, porque yo no lo he experimentado, no lo he visto, no lo he vivido, va a considerarlo peligroso y no me va a permitir atravesar, trascender ese límite que está marcado por toda esa información que yo previamente tengo indexada en mi cerebro, que previamente tengo introducida ahí. Esto quiere decir que cada vez que yo os hablo, si escucháis con atención, que cada vez que escucháis a cualquier otra persona de un tema de este tipo, que hable de un tema de este tipo, que cada vez que escucháis o leéis un libro, que cada vez que hacéis algún taller, algún curso, algún tipo de terapia, cada vez que hacemos esto, estamos literalmente cambiando tu mente. Si tú logras recordar, aunque sea una mínima parte de lo que yo te estoy diciendo, de lo que has hecho en el curso, de lo que has leído, de esa terapia, ¿no? Bueno, la terapia ya es un cambio, ya que vamos directamente a hacer el cambio. Podríamos decir, hacer una salvedad con eso, pero también estamos haciendo un cambio directamente en tu mente. Por lo tanto, en tu forma de pensar, por lo tanto, en tu bioquímica y por lo tanto en tus reacciones y tu capacidad de actuar frente al exterior y de gestionar eso emocionalmente. Estuvimos hablando de las dos hogueras, ¿recordáis? Imaginad que tenemos dos hogueras, una está calentando mi casa y otra está calentando la casa del vecino, y en el centro, en el medio de las dos hogueras, yo tengo una pila de combustible, que en este caso vamos a suponer que es leña, ¿no? Que son troncos para quemar. Entonces, yo tengo que decidir a qué hoguera he hecho mi leña, a qué hoguera he hecho mi combustible. Cuando yo tengo conscientemente esa información en mí, cuando yo eso lo tengo en mi mente presente, cuando yo tengo la información correcta y yo sé a qué hoguera debo echar mi leña, pues lo más probable es que yo elija echar la leña a mi hoguera, a la que calienta mi casa. Mi casa, vamos a suponer que no es solo la casa, que es el proyecto. La casa es ese, vamos a decir, objetivo que yo tengo.
Entonces, ¿qué objetivo voy a alimentar? ¿El mío o el del vecino? Y cuando digo el vecino no me refiero al vecino literalmente, sino ese objetivo que no tiene nada que ver conmigo, que es externo a mí. Pero si yo no sé cómo se echa la leña a la hoguera, si yo no sé cuál es el mecanismo por el que la hoguera arde, ni con qué se alimenta, y voy funcionando con el programa automático, con ese programa que está ahí funcionando de forma, como decía, ahí rutinaria, que va funcionando y ya está. Y no sé, no tengo esa información en mí. Por mucho que yo quiera que se caliente mi casa, que mi ¿cómo se llama? Que mi proyecto crezca, no sé cómo hacerlo. Y probablemente, como estoy funcionando en automático, con los programas inconscientes, pues acabe alimentando la hoguera del vecino sin saberlo, sin ser consciente de ello. Incluso creyendo que de esta forma lo estoy haciendo bien. Pero en cambio, estoy alimentando el proyecto de otro. Como cuando prestamos atención con todo este tema de la situación mundial que nos abarca en este momento, no vamos a decir el nombre porque luego no nos dejan por aquí vivir, ¿no? Cuando yo voy en contra de eso, a la vez, y pongo mi atención y mi emoción en negar, en resistir, no en estar informado y hacer la mía lo que a mí me interesa, sino en pelear y luchar en todo ese fregado en contra de aquello, lo que estoy haciendo en realidad es darle mi energía, darle mi atención y acrecentar eso. Eso no deja de ser un proyecto. Esta situación no deja de ser un proyecto de otras personas que no tienen que ver conmigo. Y cuando yo estoy en ello, lo que estoy haciendo es alimentar ese proyecto. Entonces, para que esto no sea así, ¿qué debo de hacer? Enfocarme en mi hoguera, ponerme atención a mi objetivo y alimentar mi objetivo con mi atención y mi energía, con mi intención, con mi emoción y con mi acción. Alinearme toda en conjunto. Y para eso necesito estar bien informado. Es decir, necesitamos indexar la mayor información posible en nuestro cerebro que vaya vinculada, asociada a ese objetivo que vosotros tenéis. Bien sea de salud, bien sea del amor, bien sea del dinero, bien sea de las relaciones de cualquier tipo. Da igual, el objetivo que tengáis tiene un tema, vamos a decir, global, ¿no? Y luego, después tiene un tema específico, concreto. Pues necesitamos indexar la mayor información posible de calidad, ¿vale? No cualquier cosa sirve, sino la mayor información posible de calidad dentro de nuestro cerebro. Entonces, para esto hay que informarse, cada uno acerca del tema que le ataña. ¿Qué es el dinero? El dinero. ¿Qué es la salud? De la salud. Que dentro de la salud es un tema concreto que me afecta porque yo tengo una cosa de herencia o porque me acaba de salir, yo qué sé, pelos en la oreja, por decir algo, por no predisponer a nada. Pues me voy a informar al máximo de eso. Que con el dinero de lo que se trata es de las inversiones, pues me voy a informar al máximo sobre ese tema. ¿Qué es del amor? Bueno, pues voy a ver las relaciones de pareja, el conocer los roles del hombre y de la mujer, la forma de pensar del hombre y de la mujer, etcétera, etcétera. Y me voy a informar lo máximo posible dentro de ese tema con información de calidad. No se trata de quedarme ahí solo pensando y meditando, que todo eso está muy bien y todo eso sube y aumenta y crece y nos lleva a mejorar todo ese aspecto, ¿no? Y a acelerarlo. Pero necesitamos tener la información previa. ¿Recordáis ¿cómo se llama? En el vídeo, ¿no? En el documental de ¿Y tú qué sabes? Una de las partes es cuando llega el chamán, o sea, ella aparece como a orillas de la playa y hay un chamán que le indica el mar, le señala el mar y ella solo ve el mar. Entonces, cuando la toca así en el entrecejo, ella es capaz de ver allí los barcos, ¿no? Igual que él. Entonces, esto
si tú no tienes, que esto hace alusión a cuando hubo la conquista, ¿no?, de América, que dicen que los nativos no eran capaces de ver los barcos. No sabemos si es real o no es real, pero es algo que se dice, ¿no? Pero esto, aunque no sea real en ese sentido, literalmente, en esta anécdota o en esta historia que ha llegado a nosotros, sí que podemos decir que esto es así, porque el cerebro no ve lo que no conoce. Tú puedes tener algo delante de tus narices que si tu cerebro no lo ha indexado, no lo va a reconocer. Y yo he tenido experiencias de este tipo. Es como que dicen los bebés. Los bebés, cuando nacen, nos dicen, no, es que los niños cuando nacen no ven. Y no es cierto. Los niños ven. Los niños ven formas, los niños ven colores, los niños ven, pues eso, luces. El problema está en que todas esas imágenes su cerebro todavía no las tiene indexadas. Por lo tanto, no las reconoce. Es decir, el cerebro está recibiendo un montón de estímulos visuales que percibe, que ve, pero que no es capaz de reconocer, de darle un significado. Por lo tanto, podemos decir que, entre comillas, pasan inadvertidas. No somos capaces de verle el valor. Si tú tienes delante de ti un título, o sea, un cheque millonario o un billete o no sé, algo que tenga un valor enorme, pero tú lo ignoras, tú puedes tenerlo delante y pensar que aquello no tiene ningún valor, que es una reproducción, facsímil, que es algo que simplemente, pues, o imaginar que es un collar de diamantes, pero está en medio de un montón de baratijas. Y vosotros no sabéis distinguir el collar de diamantes de las baratijas. Podéis pensar que son todo baratijas. Podéis pensar que son todo... y no lo vais a ver, no lo vais a poder reconocer. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro no tiene dentro de sí la información de cómo distinguir el collar de diamantes de un collar de cristales. ¿Me explico? Igual sucede en el entorno. Igual sucede en todo lo que nos rodea. Entonces, yo necesito tener, como digo, la mayor información posible acerca del tema al que está vinculado mi objetivo, para poder alcanzar ese objetivo. Necesito tener la información no solo visual, no solo de datos, como decimos, sino sensorial, a nivel de, no sé, imagina que tu objetivo es irte a estar en la playa bajo los cocoteros allí en el Caribe, tomándote una piña colada, por decir algo, y con unas vacaciones de lujo. Bien, pues no solo hay que buscar los lugares, hay que buscar los paisajes, hay que buscar, por ejemplo, la cultura del lugar, qué tipo de comidas se comen, qué tipo de bebidas son típicas, cómo va la gente vestida en ese lugar. Sino hay que mirar también la temperatura del lugar, la temperatura del agua, qué tipo de arena es. Y de algún modo sumergirnos en esa realidad sensorialmente, aunque no hayamos estado ahí. Es decir, tenemos que recrear con el mayor lujo de detalles posible ese objetivo como si estuviésemos ya en ese entorno. Y para eso necesitamos tener toda la información posible en todos los niveles. Como digo, no solo datos, sino datos sensoriales también. Momento para la publicidad, necesito beber. Hola familia, vamos a poner ahora también otra formación que también tenéis, el taller online en directo de aromaterapia básica con Yolanda Soria Jiménez el martes 18 de enero 2022, o sea, ya para enero, horario de 7 a 10, hora de España, taller de 3 horas. Pues los que queráis podéis participar en este taller, igual que os he comentado antes, que también tenéis el viaje a Egipto, para los que queráis ir con nosotros a Egipto, también del 10 al 19 de septiembre.
también estaremos aquí en Egipto. Os he puesto en la descripción del vídeo, están todos los datos y a través del chat también. Pues continuamos con Yolanda. Vamos allá. Entonces, hacer todo esto va a empezar a cambiar nuestra bioquímica, va a empezar a cambiar nuestra forma de pensar habitual, los circuitos neuronales que ya tenemos establecidos y que se retroalimenta constantemente con nuestra forma de actuar. Va a cambiar todo eso. Al cambiar nuestra bioquímica, si yo mantengo eso durante el mayor tiempo posible, se van a quedar esos circuitos, van a pasar, en vez de ser simplemente paso por aquí una vez y ya está, a base de pasar, es decir, a base de repetirlos, se generan los senderos, como hemos hablado en vídeos anteriores, hasta que al final ese sendero ya es un camino o una carretera establecida. Y también nos va a facilitar que cada vez, ¿no?, como el camino cada vez lo hacemos más ancho, ¿no?, más firme, más estable, nos va a facilitar transitar ese camino cada vez con más facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cerebro está preparado o está diseñado para experimentar el campo unificado. Si habéis oído hablar de Jacobo Grinberg, creo que lo digo bien, porque le cambio el nombre yo a todo el mundo, sabéis que tengo una especialidad para eso. Estuvo haciendo unos estudios, unos experimentos con chamanes. También trabajó con niños. Empezó a trabajar con niños para hacerles, hacían ejercicios para ver sin ojos. Estos niños acababan por ver con la yema de los dedos, es decir, tocar así simplemente el papel impreso, no hablamos de braille, hablamos de un papel impreso normal, y ser capaces de decirte los colores que habían, si había texto eran capaces de leerlo con la yema de los dedos. Después también lo podían hacer sin tocar, después lo podían hacer como si estuvieran mirando la hoja, ¿de acuerdo? O sea, pero con los ojos vendados totalmente, cogían el papel, lo ponían así y podían leer con los ojos vendados totalmente esos textos, y al final ya la otra parte lo que hacían era ver a través de este papel. Si yo ahora pongo un papel aquí como modo de barrera y tú me colocas algo aquí y yo estoy con los ojos vendados, pero tú esto lo pones a la altura de mis ojos, ¿no?, como para que me tape la visión, eran capaces de ver lo que había detrás de ese papel o detrás del libro, ¿no? Eso son ciertas cosas. Después esto se ampliaba, iba más allá y estas percepciones aumentaban. ¿Qué ocurría? Que los niños muchas veces se asustaban porque empezaban a percibir la realidad sutil, la realidad de los seres que habitan en otras densidades que nosotros no podemos o no tenemos acceso de forma habitual, ¿no?, así físicamente, o sea, no la realidad visual, sino otra realidad. Entonces estaban viendo ¿con qué? No era con los ojos. El que sigue viendo es nuestro cerebro. Pues yo estoy con los ojos vendados, evidentemente la visión no es ocular, no es de nuestros ojos. Pero el cerebro recibe la información igual. Entra por otros canales. Nuestro cerebro está preparado para acceder al campo unificado de conciencia. Porque nosotros somos todos un solo ser. Somos una sola entidad, vamos a decir, de conciencia, que después se fracciona y se va, vamos a decir, sí, dividiendo como si fuéramos diferentes personas, en diferentes egos, que al final son como diferentes facetas de la misma entidad, del mismo ser. Imaginaos una piedra preciosa, unas de estas que hay, que son facetadas, que nos ponen en el Feng Shui, que son típicas, que las cuelgan, ¿no? Hay unas bolitas, por ejemplo, que hacen en Feng Shui y son facetadas, tienen un montón de caras, un montón de caritas, son brillantes, ¿no? Por eso, porque están talladas específicamente para ello. La piedra es una, la esfera es una, el cristal es uno, pero tiene multitud de facetas, multitud de aspectos que conforman el mismo cristal, que conforman la misma esfera. Con nosotros ocurre igual.
Somos diferentes facetas de un mismo ser, de una misma entidad, de un mismo ente. ¿Sí? Entonces, cuando yo me quito los limitadores, los programas limitantes, los programas castrantes que me he incorporado acerca de no puedo, no sé, no valgo, etcétera, etcétera, yo soy capaz de acceder a ese campo unificado. Hay que tener en cuenta, que también se demostró en su momento con estos experimentos de Greenberg, que el estado emocional de los niños afectaba su capacidad de ver, a su capacidad perceptiva. Cuando el niño tenía algún problema, porque se había regañado, le había regañado a la mamá, se había regañado con un amigo, le había pasado algo en el colegio, por cualquier cosa, resulta que esa capacidad de percibir se limitaba. Estos niños, cuando hacían este tipo de trabajo, se volvían niños, vamos a decir, más creativos. Si tenían problemas de dislexia o de otro tipo de cosas, desaparecían. Eran niños más felices. Eran niños que realmente disfrutaban y eran capaces de aumentar, o sea, su inteligencia se potenciaba muchísimo. Y esto después se trató de hacer con adultos, se consiguió y resulta que ese trabajo demuestra que si esa capacidad, ese trabajo se hace con los niños antes de los 7 años, ¿vale? Se les enseña esta técnica, estos recursos, antes de los 7 años, el niño crece siendo un adulto totalmente diferente. El niño crece siendo un adulto libre, un adulto consciente, un adulto con capacidad de manifestar de un modo diferente, un adulto con capacidad de acceder a una información de un modo diferente. Vosotros supongo que todos habréis oído hablar de Tesla, de Nikola Tesla. Tesla veía los inventos en su cabeza y después los materializaba. Él tenía acceso a este nivel de conocimiento, este nivel de conexión, de un modo innato, de un modo natural. Nosotros también podemos hacer eso. Solo tenemos que ir barriendo, limpiando estas creencias que tenemos limitantes en este momento, ¿no? Que nos están afectando ya no acerca del mundo, sino acerca de nuestra capacidad, acerca de nuestro potencial. Porque si hay algo que todo el mundo cree ya de por sí, así de fábrica, es que sin ojos no se puede ver, ¿no? Pues en este tipo de experimentos, incluso personas con discapacidad visual llegaron a ver nítidamente, ¿no? O personas con una capacidad visual limitada llegaron a ver nítidamente. De manera que realmente es algo que se puede hacer no solo en niños, como digo, sino en adultos. ¿En adultos qué ocurre? Que tenemos más traumas, tenemos más conflictos emocionales, más problemas que nos ocupan en el día a día, que nos distraen. Tenemos ya más creencias limitantes y tenemos además más calcificación en la pineal. Pero también se logra en adultos. Es decir, una persona adulta también puede llegar a hacerlo y por lo que parece no es algo muy complicado, no es algo muy difícil. Los niños lo tienen más sencillo, pero al parecer los adultos también alcanzan ese nivel y también son capaces de realizar este tipo de trabajos. Entonces, ¿qué tiempo llevamos ya? Uy, yo pensaba que íbamos menos. Otra cosa que podemos decir, pues si yo no soy capaz de ver nada que no exista ya previamente, ¿cómo puedo yo entonces acceder? ¿Cómo puede haber cosas que innovan? ¿Cómo puede haber gente que inventa? ¿Cómo puede haber la capacidad creativa esta que tenemos, ¿no? El ser humano, de ir más allá de lo que ya es conocido, ¿no? ¿Cómo puede haber personas que se salen del tiesto? Si eso no lo conocen, no. O bien porque tienen más información que tú y la conectan, o bien porque tienen acceso a ese campo unificado de una forma intuitiva, natural, o bien porque con algún tipo de plantas de poder o de sustancias psicotrópicas, etcétera, han tenido algún tipo de acceso
a un estado alterado de conciencia que elimina temporalmente las barreras, los limitadores de nuestro cerebro. Entonces, una vez esa información está incluida en el campo unificado, es decir, está incluida en lo que podríamos llamar también el inconsciente colectivo, de algún modo, aunque sea de ese modo sutil, como decíamos, nosotros podemos tener acceso a recibirla. ¿Qué ocurre? Que, como decimos, si estamos bloqueados, si no tenemos ningún tipo de información al respecto, si yo no me he informado sobre eso, no tengo ningún dato, difícilmente me voy a poner a buscar algo que no sé que existe. Entonces va a ser más complicado acceder a ese nivel de información. Pero cuando está, como digo, en el inconsciente colectivo, en ese campo de información unificado que tenemos a nivel global, ya tenemos o podríamos tener acceso a ese tipo de información. Con lo cual, llegáramos todos a hacer un trabajo de ese modo, estaríamos creando una raza de superhombres, que estaría muy bien, porque si las siguientes generaciones empezaran creciendo con un nivel de conciencia de ese tipo y con unas capacidades tan abiertas, ¿no? y sin esos limitadores de ese tipo, seríamos capaces de hacer un salto en la humanidad en muy poco tiempo. En cosa de 2 o 3 generaciones, el mundo podía cambiar total y absolutamente, ¿no? Casi de forma repentina. Entonces, como decíamos, ¿no? esos estados alterados de conciencia a los que se puede llegar, como decíamos, con estas sustancias o con ejercicios de, a lo mejor, meditación, de respiración, danzas rítmicas como hacen los sufís. No sé, hay muchas formas, ¿no? de generar estados alterados de conciencia que no necesitas tampoco ingerir ningún tipo de sustancia. También nos van a permitir eliminar un poco esos bloqueantes, esos limitadores que tenemos a nivel mental, de creernos capaces, de sabernos capaces de generar una realidad diferente, de ser capaces de acceder a otros estados, no solo de la conciencia, sino del ser y de la capacidad de manifestación. Y vamos a conocer mejor cómo funciona, nos va a conectar con más facilidad a esa capacidad de manifestación de la realidad que nos envuelve. Entonces, tarea. ¿Qué tarea dejamos para la semana? Pues lo primero, diseñar la realidad, como decíamos, deseada, que esto ya lo hemos ido haciendo en sesiones anteriores, ¿no? Entonces, ahora hay que preguntar acerca de esta realidad. ¿Qué experiencias tendrías, qué sensaciones tendrías si estuvieses viviendo esa realidad? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería el entorno? ¿Qué olerías? ¿Qué oirías? ¿Qué verías? ¿Qué sentirías a nivel de tacto, ¿no? De sensaciones, de sabores, de olores, como os he dicho, ¿no? Todo eso. ¿Cómo yo estaría sintiendo mi cuerpo en todos los aspectos? Desde la postura, la temperatura, el sabor, el olor, la sensación de tensión o de relajación del cuerpo, etcétera, etcétera. Todo. Los sonidos, lo que veo. Diseñar esta imagen mental, diseñar esta imagen y trasladar desde la imagen mental a lo sensorial, a todo lo que es la percepción de vuestros sentidos. Y por otro lado, vamos a recrearla en la mente, vamos a recrearla en un estado pues así, cuando vamos a dormir, por ejemplo, pero no solo mentalmente, sino sensorialmente, lo más fiel posible. Y nos vamos a ir a dormir con esta imagen, con esta sensación, con este estado de felicidad o de bienestar o de paz. No creo que nadie se haya buscado un objetivo que lo haga sentir mal en ningún aspecto. Yo creo que todos habréis buscado un objetivo que realmente os hace sentir bien en el aspecto que sea, dentro del tema que sea. Y para diseñar esa realidad vamos a buscar también qué informaciones, conocimientos, datos de cualquier tipo necesitamos acerca de esa realidad. Porque, por ejemplo, si yo quiero ser un inversor, un broker, pues tendré que informarme de cómo funciona la bolsa y los mercados bursátiles, ¿no? Cómo
funciona este tema, todo lo que es la economía. Si yo quiero ser pues patrón de barco, pues tendré que informarme de los barcos, de cómo, por qué flotan, por ejemplo, de cómo se construyen, de cómo se navega, de etcétera, etcétera, ¿no? Y así con cada cosa que cada uno de vosotros tengáis. Entonces, informaros al máximo posible en todas las áreas posibles acerca de esta realidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero vivir una vida de un rico, de un multimillonario, tengo que saber lo que hacen los multimillonarios, pero de verdad, no lo que nos cuentan en la tele. Cómo es la vida de estas personas. Entonces vamos a informarnos. Porque si yo no tengo esa información en mí, yo no voy a saber que existe. Si os fijáis, por ejemplo, Trump creo que se ha arruinado 2 o 3 veces. Arruinado totalmente, la quiebra. Y mirad dónde está. Pero como Trump no hay uno, hay muchos. Y en cambio, sí que sabemos que tienen amigos, que tienen mano, que tienen, sí, pero uno de nosotros se arruina y no levanta cabeza. Se arruinan ellos y a los 3 días están arriba otra vez. ¿Por qué? Porque tienen la información de cómo hacerlo. Ya saben cómo se hace. Ya saben que eso es posible. Ya han estado ahí. Saben que lo pueden alcanzar. Saben que se pueden caer, pero saben que lo pueden alcanzar. Han estado, lo han tocado, lo han saboreado, lo han sentido. Una persona que no ha estado en un nivel de ese tipo es más difícil que lo alcance porque un rico vive en el paradigma del rico y un pobre vive dentro del paradigma del pobre. Para el rico su zona de confort es la del rico. Para el pobre, aunque os suene raro, la zona de confort es la del pobre, es la escasez, es la limitación. Y su cerebro va a tratar de mantenerlo dentro de esa realidad, porque es lo que el cerebro conoce, porque es lo que considera seguro, porque ser rico es peligroso, de un modo u otro. Entonces hay que enseñarle al cerebro que no solo no es peligroso ser rico, tener buena salud, tener una relación estupenda de pareja o de familiar o de amistades, etcétera, etcétera, sino que es positivo, es deseable y además es la caña de España, como se suele decir, ¿no? Así en plan, es decir, es lo más. Y para eso necesitamos documentar al cerebro con esa información. Documentar a nuestra mente inconsciente para que empiece a bajar esos miedos empiecen a relajar, empiecen a bajar la intensidad. Y la zona de confort se vaya ampliando cada vez más. Que la vallita, métenla aquí pegada, la tengamos más allá. Y luego en vez de aquí, más allá. Y nos dé más chance para tener más espacio dentro del que movernos y sentirnos seguros, sin necesitar estar dentro del corsé, dentro de ese encasillamiento, dentro de esa vida pues estrecha, apretada en cualquiera de los aspectos. Voy a mirar aquí a ver si me queda algo. Ya os lo he contado todo. Así que la tarea, informaros, diseñar esa realidad no solo visual, sino sensorialmente. Y una vez la hemos hecho, la experimentamos, lo meditamos, lo saboreamos en todos los aspectos a nivel sensorial, mental, sensitivo en cualquier emocional, como yo estaría a nivel emocional en todas esas situaciones. Y nos vamos a dormir con esa imagen y con esas sensaciones cada noche. ¿De acuerdo? Entonces esto con respecto, espérate, a ese tema. Y ahora os comento lo de la pulserita, porque esto no lo expliqué, lo puse, como digo, en el grupo. Y está escrito y está explicado, pero por si os queda alguna duda. Esta pulserita, como veis, es muy sencillita. Esta la he hecho yo, no la vayáis a buscar, no me preguntéis dónde. Necesitáis cuentas de un tipo y otras cuentas de otro tipo que se distingan al tacto. No solo el color, sino que cuando yo estoy con los ojos cerrados, las distingo al tocarlas. Sé que esta y esta son diferentes. Como veis ahí, estas son esféricas y estas son como unos cilindros, ¿vale? Y entonces son aquí, que nos lo he mostrado, ¿vale? Las esféricas y el cilindro. Entonces necesitamos pues 3 que son diferentes, ¿vale? Y luego son 3 grupos de 6
Aquí tenemos 6. Aquí tenemos 6. Y aquí tenemos 6, con lo cual son 18. Y yo le pongo estas dos aquí porque cuando yo llego aquí ya sé que le he dado la vuelta completa a la pulsera. Entonces yo cojo la pulserita aquí, con esto en mi mano, sabiendo que he llegado como al final de la pulsera. Y esto es para contar las respiraciones. Como tendría que ver, es algo similar al rosario, que se utiliza para rezar los católicos, ¿no? O bien al mala que utilizan los budistas, etcétera, etcétera. Pues nosotros vamos a utilizar esto para contar las respiraciones. Esto tengo que decir que es una técnica que aprendí de René May. No es mía, no la he inventado yo, pero entonces yo la pulsera la tengo hecha en un elástico, muy sencillito, se hace en un momento. Y la podéis llevar con vosotros todo el día porque te queda una medida, si las cuentas las cogéis así un poco gorditas, queda una medida que es práctica para llevarla. Y esta técnica ayuda a parar la mente rapidísimo. En 3 minutitos lográis el estado zen que tendría un monje budista. Imaginaos. Entonces yo cojo la pulsera aquí y cada respiración completa que haga voy a contar una esfera, ¿vale? Una bolita. La siguiente respiración, ahora os explicaré cómo son las respiraciones, otra bolita. La siguiente, otra bolita, otra bolita, otra bolita. Y cuando ya llevo 6, la de 7 me relajo, la de 7 descanso. Y aquí tomo una respiración natural como yo respiro habitualmente. Y continúo, ¿vale? Y llego aquí y otro descanso. Y una vez más y llego aquí y otro descanso. Cuando llego de nuevo a las bolitas, estas que cuelgan, ¿vale? Quiere decir que ya le he dado la vuelta completa a la pulsera. Es decir, ya he hecho un ciclo completo de 3 minutos de respiraciones. ¿Por qué 3 minutos? Porque cada bolita corresponden a 10 segundos. Si yo cuento las 6 bolitas, estamos hablando de 60 segundos, lo cual serían 10 minutos. Perdón, 1 minuto. Entonces, la bolita son 10 segundos, de los cuales 3 los voy a utilizar para inhalar. O sea que cojo el aire contando 1, 2, 3, ¿no? Entonces cojo el aire, suponiendo que hay alguien contando, 1, 2, 3, y entonces cuando llego al 3 empiezo a soltar y sigo contando hasta 10. Entonces sería, dejo el aire salir a su ritmo, no lo empujo. Entonces es 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Evidentemente no tenéis que contar verbalmente, yo lo estoy haciendo para que lo veáis. Y vuelvo a coger el aire en 1, 2, 3 y vuelvo a soltar 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo ideal es que estemos, yo lo estoy haciendo más deprisa, pero serían segundos. Con esto vamos a bajar la frecuencia cardíaca de una forma muy rápida, vamos a ralentizar los pensamientos de una forma muy rápida, a ralentizar la mente, a pausarla, nos va a traer al presente, va a crecer nuestro campo energético, nuestro campo áurico, se va a expandir rápidamente, fortaleciéndose, y si lo voy haciendo, se va a ir fortaleciendo ese campo áurico y cada vez va a ser más fuerte, más intenso, ¿vale? Con más potencia. Y lo que hago es hacer 6 respiraciones en 1 minuto, de las cuales en cada respiración cojo el aire en 3, que es la fuerza que yo hago cuando estoy gastando energía, y suelto el aire en 7 segundos, ¿no? Así completamos los 10 segundos. Algo exagerado porque se ve. Ya, pero es que necesito a alguien que cuente. Espérate, entonces cuando yo hago eso, estoy manteniendo el oxígeno dentro de mí más del doble de tiempo del que necesito para inhalarlo. Eso quiere decir que voy a estar más oxigenado con menos esfuerzo. Mi corazón se va a compasar, mi mente se va a compasar, me va a centrar, me va a traer al presente, vamos a ralentizar esos pensamientos. Las personas que tenéis una mente muy acelerada, lo vamos a ralentizar con esto. Es algo sencillo, ¿veis? Lo podéis hacer hasta con macarrones, como yo digo, ¿no? Con algún tipo de pasta, de sopa o yo no sé, con cualquier cosa. El caso es que tengáis simplemente algo que os guíe. Recomendación además, si para hacerlo utilizáis el ejercicio de la vela que estábamos hablando, ¿no? Primero, por ejemplo, o después, podéis enlazar. Y siempre lo hacéis en el mismo rincón
de la casa o en donde soláis vosotros hacer este tipo de ejercicios. Y os colocáis encima, además, una, aquí se dice chaqueta con capucha o algún tipo de túnica o de sudadera o algún tipo de ropa que tenga una capucha que realmente os cubra. Además de mantener la energía en vosotros, de recogerla, esa sudadera, esa ropa se va a cargar con esa energía y os va a facilitar el proceso cada vez más. Además, nos ayuda a aislarnos del entorno, sobre todo si la capucha cae lo suficiente sobre la cara, que es lo ideal, ¿no? Nos va a ayudar a aislarnos sobre el entorno y nos va a hacer como un anclaje. De manera que cuando yo me pongo aquello, no hace falta que sea una ropa gorda, una ropa que sea de mucho calor para las zonas que hace calor. No es necesario, puede ser algo fino, pero preferentemente en este sentido si tiene una capucha que nos caiga y que realmente nos aísle de algún modo del entorno, nos va a ayudar a hacer ese anclaje de manera que cuando yo me pongo esa capucha ya automáticamente me predispone el cuerpo a entrar en ese estado. Entonces vamos a hacerlo un par. ¿Qué hago yo? ¿Te cuento yo y respiras tú? Pero ¿O al revés? yo no lo he hecho nunca, esto. Pues hay que contar 1, 2, 3 y luego sigues hasta 10. Primero cuento por aquí. No hace falta que tú las cuentes. La pulserita es contar verbalmente. Entonces, Yo te cuento de 1 al 10 despacito. Vale. Sin que me ahogue, ¿eh? Entonces, vamos con la primera respiración. Entonces vamos a ver cómo sería. Es muy sencillo. Entonces lo podéis hacer con los ojos cerrados o no. Yo os recomiendo que los cerréis. Y cuando tú me digas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vosotros no estáis oyendo. El aire hay que tomarlo y soltarlo por la nariz. ¿Vale? Yo antes lo he hecho con la boca para que se oyera un poco, pero tampoco se oye porque hay que dejarlo salir. No hay que hacer... No es aquello de yo fuerzo, sino simplemente dejo que salga a su ritmo, ¿no? Y sería como inflar un globo y cuando sueltas el globo, pues cuando sueltas el globo, el aire sale, tú no lo empujas, el aire sale solo. Pues sería un poco el mismo ritmo, ¿no? Es muy sencillo. Entonces llegaríamos al final aquí, habríamos hecho 1 minuto y entonces aquí tomamos una respiración normal, como nosotros respiramos habitualmente 1 o 2 y seguimos. Otra vez. Podéis hacerlo más de 3 minutos y podéis pues hacerlo al principio un poquito más deprisa, si os mareáis o os cuesta, es sencillo, no es complicado, pero si al principio os mareáis o os cuesta, no hagáis tantas repeticiones, hacer menos, descansar hasta que el cuerpo se habitúa y entonces podéis ir haciéndolo. Al hacer esto, como digo, estamos llevando nuestra frecuencia cardíaca, nuestro estado a un nivel de respiración y de frecuencia cardíaca similar al que tienen los monjes budistas. Pensad que nosotros tenemos unas 14 respiraciones por minuto aproximadamente, de 14 a 16, y la estamos bajando a 6, con un ejercicio tan simple. Entonces, es muy sencillo. Mira, yo solamente he hecho 2 y ya me he quedado toda relajada. Para ir a dormir, antes de ir a dormir también lo vais a notar. Y además tiene muchos beneficios porque vamos a oxigenar mucho mejor todos nuestros órganos, especialmente todo lo que son los órganos internos, nos va a ayudar para oxigenarlos y va a mejorar nuestra salud. Así que ahora sí, ya lo dejamos aquí. Ahí está. Y por hoy pues ya hemos hablado bastante. Perfecto. Sí, señor. Bueno, comentaros que la semana que viene, que el lunes es fiesta en España, el miércoles también y el martes hace puente, yo no haré los vídeos
los hará Carlos Senra, y tampoco sé si va a estar todo el mundo que le toca, porque como aquí en España es fiesta y la gente, como son 5 días, se van fuera, pues todavía no sabemos quiénes estarán y quiénes no. Por lo menos los que sean ponentes españoles lo mismo pillan fiesta y los que sean de fuera lo mismo están. O lo mismo Carlos pues invita gente y se hace otro tipo de programación. Lo digo porque no habrá conciencia billonaria la semana que viene, sino a la siguiente. Y la siguiente, si estamos hablando de que el 13 es diciembre, estamos a 6, el 13 siguiente tenéis lo del Zoom. O sea que en sí tampoco habrá programa, ¿no? Los primeros minutos. Bueno, sí, los primeros minutos serán abiertos y después ya pasaremos a lo que será el Zoom, porque es limitado, porque es lo que tienen las salas. Entonces, aprovechad los que queréis, que todavía queda alguna plaza, los que estáis interesados para hacer ese taller. Se ha dicho de otra manera lo que me concierne a mí como caja de Pandora. Es decir, si Yolanda empieza a hacer el taller, creo que pone aquí a las 8, pues contar que de 8 y pico adelante tendremos en abierto pues otro tipo de programa. A lo mejor estaré yo con preguntas y respuestas, otro ponente. Y los que queráis estar haciendo el Conciencia Billonaria, pues estaréis en el Zoom con Yolanda, los que se hayan apuntado y quieran trabajarse realmente y quieran llegar un poquito más lejos. Esto sería un poquito. Entonces, tanto en la descripción del vídeo como si los que estáis en audio en Spotify o en iVoox, pues entráis en aulaspandora.com, buscáis autor, Yolanda Soria Jiménez, y ahí entráis y entonces podéis clicar encima del taller online en directo Conciencia Billonaria. Esto sería. Luego también tenéis el del 18 de enero, que es la aromaterapia básica, y luego tenéis el viaje a Egipto por si queréis ir. Del viaje a Egipto, por si no habéis visto un poco el vídeo, pues las cosas así especiales que vamos a trabajar es la isla Elefantina, la tenemos para nosotros, al lado de la Pirámide Negra, donde hay una cantidad de gobis impresionante. Se puede hacer cualquier tipo de trabajo, ahí haremos diferentes trabajos. También hemos cogido 2 horas de 5 de la mañana a 7 de la mañana a la Gran Pirámide, para nosotros solos, también para hacer lo que queramos, y 2 horas más en el Serapeum. Entonces, ahí es donde se harán en vivo las cosas más importantes. Luego habrá sala de conferencias, reuniones en diferentes puntos donde haremos tertulias. Y bueno, el que se quiera venir, pues tiene una parte muy en la que Iván Martínez o yo mismo estaremos muy en la parte de enigmas y misterios y temas históricos. Luego está la versión oficial que te da el guía y luego la versión que dará Yolanda con los ejercicios. Entonces, los que quieran estar, pues van a disfrutar porque nos lo vamos a pasar pipa realmente. ¿Y qué más? Pues si queréis hacer preguntas sobre el tema de hoy, a Yolanda Soria, sobre conciencia billonaria o temas de conciencia billonaria, pues ahí seguimos. Ya sabéis que os decimos, primero hay que limpiarse para luego saber invertir y que nosotros os recomendamos pues Ushare Turbo y otras cosas que tenemos en la tienda Pandora para la gente que quiera hacer inversión y la gente que quiera más sanación. Pues también tenemos el Healing, que a día de hoy, creo que hoy todavía sigue en la oferta, ¿no? Sí, mañana martes termina por la noche. Explícanos cuál es la oferta que hay ahora. Pues la oferta es que tenemos el profesional, que es el más completo que hay, al precio del Resonance, que son unos 1.500 euros aproximadamente. O $1.500. Bueno, yo te lo digo en euros porque en dólares no sé exactamente el precio. Además, varía un poco según los impuestos de la zona, ¿no? Si lo compras en Andorra o si lo no, incluso aquí, si lo compras en Canarias, por ejemplo, es diferente que si lo compras en la península, por el tipo de impuestos que hay. Entonces, vale la pena mucho porque es un ahorro de más de 2.500 euros, que se dice rápido, ¿eh? Y es un dispositivo que luego no tiene cuotas, es el más completo y que no tiene cuotas mensuales, a no ser que tú quieras coger alguna cosa añadida, que hay algún otro que es externo a ello, pero lo incluye casi todo realmente. Bueno, pues entonces está muy interesante y aprovechar que se acaba, que suele hasta mañana. Nosotros no podemos hacer nada y para extender plazo ni nada, no tenemos la posibilidad. Nosotros recomendamos, como se nos dice la palabra. Recomendamos. Sí, pero promocionamos. Promocionamos, sí, pero es decir, nosotros no somos la empresa ni tenemos las máquinas. No. Exactamente. Simplemente pues llamáis a Yolanda y os pasa su enlace, o llamáis a Iván y os pasa el enlace de caja. Y os guiamos en el proceso, si lo necesitáis, y hay apoyo después, etcétera, etcétera. Hay grupos de Telegram. Grupos, por favor, si os inscribís con nosotros,
decídmelo, porque algunos se inscriben, no nos dicen nada, y no, ¿dónde están los grupos? A mí no me han metido. Tenéis que avisarnos porque a nosotros no nos dan vuestra información. Entonces, avisadme al WhatsApp, oye, que me he inscrito con vosotros, soy fulanito y estoy con este nombre. Entonces, ya os podemos inscribir en los grupos, ¿de acuerdo? Bueno, para los que sois de fuera, más 34 652 060 777. Repito, para contactar con Yolanda, tanto si queréis Ushare, Hailey o Apple Go, cualquiera de las cosas que trabajamos en la tienda Pandora, más 34 652 060 777. 777 el final, ¿vale, familia? Sí. Y entonces ponéis un WhatsApp, un Telegram o hacéis una llamada, lo que necesitéis, si mejor el WhatsApp, y entonces os dan hora para poder terminar de cerrar, pues eso, si queréis hacer la inversión o queréis comprar el Hailey. Y luego acordaros también que estamos con el tema de Apple Go, de las cajitas de esto que se disuelve en la boca, que también vale para una mayoría de enfermedades y cosas, que tenemos algún vídeo en la caja Pandora que lo explica bien. Hoy me estaba diciendo Luis que estaba del todo asombrado porque se está tomando esto y ha bajado un montón de volumen también. Con el Hailey ya estaba bajando, pero con esto en la última semana, como lo están mezclando las dos cosas, pues va de bólido. Y me dice, qué extraño, dice, porque he perdido no sé cuántas tallas me ha dicho. 3 tallas. Dice, pero si me peso lo mismo, pero se está desinflamando completamente, está perdiendo toda la inflamación que había ahí a nivel celular, que no es peso, pero sí es volumen, que parece luego que no son kilos, es volumen, es inflamación que hay, ¿no? Y la verdad es que se está quedando estupendo, voy a tener que poner a plan yo también. Así que aunque él está estupendo siempre, pero ahora está ya estupendo del top. Así que una maravilla, sí, sí. Bueno, familia, pues... No sabemos si hay preguntas, no hay preguntas. Por aquí pregunta Alicia si soltamos el aire por la nariz o por la boca. Por la nariz. Se coge por la nariz y se suelta por la nariz. Aunque yo al principio lo he hecho por la boca, pero claro, lo he hecho por la boca como para que veáis que suelto, pero es que no es correcto, es por la nariz. No sé si hay alguna pregunta, no van entrando preguntas, familia, no preguntáis, qué raro. No, pues lo he explicado todo muy bien. Hombre, yo es que lo explico todo estupendo. O ya los he aburrido y no me quieren oír hablar más. Entonces, pueden ser las dos cosas. Yo no sé incluso ni si estamos en línea, porque veo que esto no se mueve. Ahora sí ha entrado alguna. Bueno, vale, o sea que sí, que sigue en marcha. Mañana a las 4, no, a las 5 empezamos con Pilar Fernández con el tema de la numerología, luego Juan Carlos López, luego Miriam, que tenemos a Miriam también con el tema osteopatía, tenemos una hora de Hailey de bioresonancia que viene el doctor Joel otra vez, y luego de 9 a 10 tendremos al astrólogo Juan Honorio para hablarnos de las predicciones 2022-2023, entonces son 5 horas mañana sin parar. Entonces el que quiera mañana nos puede seguir visitando. Y nada, los demás días pues estamos a tope también. Por aquí Carmen nos pregunta si recomiendo el Hailey, sí, de pleno. Yo lo llevo todo el día colgado, que como tengo varios, a veces le fundo la batería a uno, aunque dura, pero se la fundo y luego me pongo el siguiente. Y si no, lo pongo a trabajar toda la noche con algún programa de abundancia, lo dejo ahí trabajando toda la noche y cosas así. O sea que yo no los dejo vivir. Tengo 8, creo que son ya en total los que tengo. Y sí, la verdad es que va muy bien, se nota mucho. Para si queréis abundancia, queréis quitaros dolores, alguna enfermedad, por lo menos mejorar o como complemento, pero sí que llega. O sea, él lo que hace es que el Hailey lo que hace es equilibrar lo que está mal a nivel de bioresonancia y por ende te pone bien. Ya tengo un programa de coach también que también está disponible. Entonces lo puedes ampliar con él, que también es muy, muy recomendable. También tiene muchos aspectos. También te trabaja directamente a nivel profesional o a nivel mental o a nivel de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está muy interesante. Y que se nota, vamos, que se nota. Rocío te pregunta, me dio alegría cuando en la ponencia apareció esta idea de que si caíste puedes volver. No había pensado en esto en relación a los millonarios. A nivel emocional, ¿esto es así? Que si caíste puedes volver Sí, a remontar, claro, sí, evidentemente. Tú puedes tener una caída, pero si tú sabes que tú ya has estado arriba. Es decir, imagínate que ahora no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de pareja.
que tú has tenido una relación de pareja estupenda y ha durado, pues no sé, por cualquier motivo, pues al cabo de 10 años, pues decidís que ya no seguís juntos porque los caminos de ambos se separan. Entonces ya parece que el mundo se acaba. No. Esa relación te ha mostrado que eso existe y que lo puedes volver a vivir. Que eso se puede dar en tu vida. Ya lo has conseguido una vez, lo puedes tener otra vez. A lo mejor con otra persona, a lo mejor de otra manera, pero no va a ser exactamente igual, quiero decir, van a haber cambios, evidentemente, porque las personas, cada una somos diferentes, pero tú puedes vivir ese mismo tipo de relación de nuevo, con ese equilibrio, con esa armonía, con ese bienestar. Y con el dinero es igual, si tú ya lo has tenido, tú lo puedes volver a tener aunque hayas caído, porque ya lo has tenido antes. Si tú has tenido salud, puedes volver a tener esa salud, porque ya la has tenido antes, ya sabes cómo hacerlo. Solo hay que recordárselo al inconsciente, solo hay que decirle, que tú esto ya lo hiciste. Entonces, si ya lo has hecho, puedes volverlo a hacer. Y si no lo has hecho, puedes aprender a hacerlo. Necesitas aprenderlo, pero puedes volver a hacerlo. Así que... Gabriela, Yoli, sos una crack, no aburrís. Menos mal. Gabriela, eres argentina, ¿eh? Sí. Te agradezco, Gabriela, cariño. ¿Qué más? Por aquí nos dice Mashuka, dice, ¿por qué canal os va mejor que os veamos? Pues mira, cualquiera de los que estemos emitiendo ahora mismo en directo, estamos emitiendo en el Facebook de Caja de Pandora Vídeo, en el de Luis Palacios y en el de Yolanda, en el YouTube, que antes era Luis Palacios, ahora se llama Caja de Pandora Respaldo o Yolanda Soria, también en su YouTube. Estamos también en el Twitch, que es donde tú estás ahora, y también estás en el, ¿cómo se llama? El otro, el Odyssey. Lógicamente, por temas de censura, siempre os decimos que en Odyssey y en Twitch no hay censura. Una vez que acaba el vídeo se queda alojado, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo en el Twitch, porque en Odyssey lo tenemos que resubir al día siguiente porque no queda alojado, no sé, eso es un sistema que tienen ellos, ¿no? Pero bueno, en el Facebook también queda y nosotros al día siguiente lo resubimos a iVoox, a Spotify, a Vimeo, pero para la web. Vimeo es para la web, a veces hay cosas abiertas en Vimeo propio. Y cortado, lo resubimos lo que es contenido blanco en YouTube y lo que es contenido blanco y negro lo resubimos en Dibri, lo que es Odyssey. Entonces es por donde mejor os vaya, mejor a vosotros. Es decir, claro, si un día tenemos problemas con YouTube a lo grande, pues no volvemos a transmitir más por allí. Es decir, las transmisiones que hacemos en un día como hoy, que es contenido blanco, se quedan. Y si alguien ha hablado de algo políticamente incorrecto, pues ya el vídeo en YouTube automáticamente nada más acabamos, lo eliminamos. Pero bueno, en Twitch siempre queda. O sea, es buen acierto estar en Twitch. Por aquí nos dice Zairen, yo encuentro dinero en la calle y veo que gente pasa y no ve el dinero. Sí, porque no creen posible que haya dinero tirado. Porque el dinero no está tirado en el suelo. Entonces, lo tienen delante y no lo ven. Eso sucede. Hay un experimento acerca de eso que se hizo colgando billetes de las hojas de un árbol. Entonces, había mucha gente que pasaba y no lo veía. Y en cambio, habían unos pocos, que fueron muy pocos en comparación, a lo mejor como un 3% o quizá menos, que sí eran capaces de ver el dinero. El resto pasaba y no lo veía. Así que todo es así. No estamos preparados para ver algo, porque claro, tú, como siempre te han dicho, el dinero no crece en los árboles, como va a haber billetes colgados de un árbol, ¿no? Tu cerebro no ve esa realidad, no la cree posible. Por lo tanto, la obvia, la borra. Lo que sí que os comentaré que para septiembre del año que viene, el 2022, cuando esté ya funcionando bien la red social de Ushare, que es un sistema blockchain, probablemente en un futuro solamente emitamos en directo en la red blockchain de Ushare y lo que es libre hoy en día Odyssey, porque todas las demás pertenecen al metaverso de los oscuratis y no queremos estar ahí. Entonces sí que os puedo decir que cuando esté funcionando ya la de Ushare, probablemente los directos solo los hagamos por allí. ¿Por qué? Porque es un ecosistema blockchain que no nos pueden hacer daño. En el resto sí que iremos subiendo las cosas, pero ya en diferido. ¿Por qué? Pues para que no nos puedan estropear el buen ambiente que tenemos. Pero eso ya todavía queda unos meses. Me ha llamado la atención lo que dices, que dejas funcionando el Hailing toda la noche. ¿Lo haces para la abundancia o para qué tema? Pues sí, generalmente para la abundancia. No, esto no se hace para temas de salud o para tratar a la persona directamente.
A nivel de alguna afección física, no, ¿vale? Pero sí para temas de abundancia, para temas de algún problema que haya pues en el entorno que estés sufriendo, por ejemplo, para algún proyecto, no sé, se puede hacer para muchas cosas, pero que no sea tratar directamente a la persona. Es decir, yo a mí directamente no es aconsejable hacer eso porque te puede dar una crisis de sanación que luego no puedas ni moverte, ¿no? Pero así a nivel de trabajar programas, así porque mira, quiero, pues no sé, montar un negocio, ¿no? Pues hago un programa específico para el negocio ese. Este negocio que yo tengo me va bien, sale a la primera, tiene mucha clientela, hago mucha caja o lo que sea, pues para eso. Simplemente para la abundancia en sí, también. Para temas del árbol genealógico también lo uso. No se lo uso para muchas cosas, pero como digo, para tratar personalmente, individualmente a la persona, no. Pregunta, si le ponemos más ceros a los billetes, lo sentimos, lo solemos, ¿sería como integrar esa conciencia? Más cero a los billetes. Conciencia a nuestro ser. Sí. Bueno, puedes hacerlo, puedes hacerte un cheque también, como coger un cheque y rellenarlo, como que tú has cobrado ese cheque. Puedes oler el dinero y llevar algo de oro también y sentir esa vibración y sentir como ese algo de oro, pues imagina que es un anillo, ¿no? Pues lo sientes en la mano y sientes cómo crece y se va haciendo grande y se convierte en un lingote, por ejemplo. Puedes hacer eso. Se pueden hacer muchas cosas así, es decir, es conectar con esa energía, conectar con esa vibración y impregnarte de ella, porque cuando tú resuenas en ella, el entorno se va a armonizar con ella, ¿de acuerdo? Porque tú estás en una vibración y sabéis que por resonancia armónica esa hace que cambie el entorno. ¿Habéis visto? Supongo que sí, en YouTube si lo ponéis, vibración. Bueno, hay un experimento en el que cogen una plancha metálica, creo que es, la colocan encima de un bafle o de un altavoz, ahí le decís parlantes, creo, con una potencia fuerte, y le echan encima un montón de sal o un montón de arena, así extendida, ¿no? Y ponen sonidos en ese bafle, ¿no? Ponen a oír determinadas notas. Y se va viendo cómo esa vibración del sonido va cambiando la estructura del dibujo que forma la sal. Hay veces que forma un dibujo tipo el caparazón de la tortuga, muy curioso. Otras veces forma figuras geométricas determinadas, ¿no? Más cuadradas, más redondas, más tipo hexagonal, va cambiando, ¿no? También lo he visto hacer como lo hacen con una maza de estas con las que se tocan los cuencos los cuencos estos tibetanos o los de cuarzo, ¿no? Que hacen así y empiezan a vibrar. Pues con eso también lo he visto. Y es muy curioso ver cómo va cambiando la estructura molecular de acuerdo a esa vibración que genera en este caso el sonido. Con nosotros ocurre lo mismo. Cuando nosotros cambiamos nuestra vibración, aunque no sea audible a nuestro oído, esa vibración tiene un sonido también, aunque nosotros no percibamos ese sonido. Y ese sonido al que equivale esa vibración tiene un patrón geométrico que se contagia al entorno, igual que en ese experimento. Entonces, cuando yo me impregno de una vibración, mi entorno se va a adecuar a esa vibración. Entonces, por eso también el entorno la vibración del entorno también me afecta a mí. Por eso una de las cosas que te dicen es que el dinero trae el dinero, es decir, y a perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Cuando hay un entorno en el que, como se explicaba antes, hay una vibración determinada, me va a costar más cambiar mi vibración porque hay una vibración del entorno que me afecta. Por eso es bueno rodearse, en la medida de lo posible, de esa realidad que tú quieres vivir, aunque no te pertenezca directamente. Luis, cuando quiere algo, se pone a ver películas o ¿cómo se llaman? Reportajes o cosas sobre ese tema. Él se pone vídeos de YouTube o se pone alguna película o alguna música que lo conecta o va al sitio según lo que sea, ¿no? Y procura ir al lugar si es posible. Es decir, conecta con esa realidad de un modo u otro y a nivel sensorial trata de sumergirse. Y Luis es un manifestador, vamos a decir, así vulgarmente hablando, cojonudo, ¿eh? Porque raramente no se sale con la suya. O
sea que sí, que todo eso influye. Lo podemos hacer y nos podemos impregnar de ello. Tenemos a Kevin Jordi, buenas noches desde Perú. ¿Es cierto que estamos condicionados al 95% y solo el 5% conscientes? No, estamos condicionados, yo diría al 99% siendo generosa y solo el 1% somos conscientes. Eso es un número, esa previsión es un número muy generoso, muy generoso. Va más allá todavía de lo que nos pensamos, porque está demostradísimo que todo lo que hacemos está previamente programado ya. O sea, la espontaneidad en nosotros, lo que sería la decisión, el libre albedrío como tal, es prácticamente nulo en ese sentido. Pero piensa una cosa, todas las realidades las tienes programadas. Todas las líneas de tiempo con todas las posibilidades están programadas. En ese 1%, aunque parece tonto y parece poco, ese 1% te da la capacidad de elegir en qué realidad quieres vivir. Y solo tienes que hacer eso, elegir, porque la realidad ya está fabricada para ti, con lo cual lo tienes todavía más fácil. Así que hay que ver esa parte positiva que no nos damos cuenta, que nos dicen que estamos y sí, es verdad, hay un plano hecho. Es decir, cuando tú vas por la carretera, cuando tú te pones a conducir, tú no tienes que construir las carreteras ya están hechas, los lugares también. Eso sería ese 99%, pero tú eliges dónde vas y cómo vas. Tú eres el que dice, me voy aquí o me voy allí. ¿Y cómo me voy? ¿Andando, en moto, en patinete, en coche? ¿Cómo me voy? ¿No? Pues esto es lo mismo. Esas realidades ya existen y están previamente programadas en ti. Sí, pero es que las tienes todas. Tienes todos los potenciales de existencia posibles programados ahí para ti. Tú solo tienes que decidir a cuál te diriges y cómo hacerlo. Así que utiliza ese 1% para eso. Mariposa, estoy cocinando y escuchando. Gracias. Quería un ejercicio para calmar la mente. Gracias de nuevo, los amo. Pues este de la pulserita te va a ir estupendo. Más el de la vela que hicimos la otra semana también. Luz nos dice, saludos desde Argentina, muy buen programa. Y es verdad, Yolanda, es un placer escucharte. Muchas gracias, Luz. Para mí es un placer contar con vosotros. Rocío, muchas gracias, Yolanda. Me siento inspirada con lo que dices. Tardo unos días en asimilar la información, pero es muy enriquecedor. Gracias. Yo os recomiendo este tipo de vídeos, no los míos solos, sino estos tipos de vídeos que veis que hay una información que realmente os pueden hacer un cambio, escucharlos varias veces. ¿Por qué? Porque cada vez, primero es como que llega la información y se planta ahí y, bueno, es como que entra de aquí. Me da la noción de que algo existe. Después ya entra y empiezo a comprenderla y después la integro. Entonces, yo hay ciertas cosas que las veo 2 o 3 veces o las escucho, no hace falta estar viendo muchas veces, sino simplemente escucharlas para que esa información no solo entre ahí y pase, sino que entre, que después se asiente y que después yo la integre ya, la haga mía, ¿no? Entonces cada vez le vas a ver muchas veces un aspecto del que no te habías dado cuenta la primera vez. Pregunta de Mani. ¿Cómo hacer para meter a otros en tus manifestaciones cuando son personas negativas y no creen en que es posible? A ver, en tus manifestaciones tú no tienes que meter a nadie, tú tienes que meterte a ti. Tú ponte en tu realidad y visualiza lo que tú quieres y olvídate de lo que quieren los demás. A ti te da igual lo que quieren esas personas. Tú métete tú en la realidad que tú quieres vivir. ¿Que dentro de tu realidad están esas personas? Pues tú las ves allí contigo, pero es que no hace falta ni que se lo cuentes. Si has visto los capítulos anteriores, una de las partes que hay es no contarle a los demás tus proyectos. ¿Por qué? Porque la mente del otro interfiere en tu realidad. Ni se lo digas. Porque aunque lo hagan inconscientemente, su inconsciente, si ellos creen que no, va a ser que no. Entonces es mejor que ni les cuentes. Tú ves a la tuya, tú mantente en tu línea y olvídate de lo que piensa el mundo. Por ejemplo, imagínate que tú me estás hablando ahora de ti, que eres la hija y son tus padres, y tú quieres tener a tus padres en tu realidad. Muy bien. Nosotros no podemos manipular la vida de ellos. Yo no puedo interferir en lo que van a hacer mis padres. Pero yo me veo en mi vida rodeado con mis padres felices, por ejemplo. En una abundancia o en unas vacaciones, yo qué sé, en lo que sea.
O al revés, yo soy la madre y son mis hijos los negativos. Es igual, yo me veo en mi vida feliz con mis hijos, con la situación que sea. Punto. Olvídate de lo que piensen. Tú genera esa realidad. Salta a esa realidad, porque lo que estamos haciendo es saltar de línea de tiempo cuando nos programamos a la realidad en la que esas personas, en este caso, con el ejemplo mío, tus padres, son personas positivas y sí creen que es posible y además lo disfrutan. Y entonces, solo cambiamos, es como cambiar el rollo de la película, ¿no? Como cambiar la película que estamos viendo. Cambiamos en el proyector de la película, vas a ver una imagen diferente. Jaima dice, habrá que ir averiguando a qué huelen las criptomonedas también. Sí, te puedes meter y ver todas las criptomonedas que existen. Te puedes ver el simbolito que las caracteriza. Puedes ver al valor que están, si suben o si bajan. Puedes ver, no sé, ponerte el símbolo ahí en el salvapantallas o impreso. Vamos a imaginar que la de Bitcoin, que es la que más alta está, si no estoy equivocada. Entonces, ponerte el simbolito ahí impreso en algún lugar en el que lo veas frecuentemente. Entonces, por ejemplo, y vete imbuyendo esa realidad. Imprime algunas y mételas en tu cartera. Al símbolo me refiero, ¿no? El simbolito de Bitcoins, pues imprime varios y mételos en tu cartera. Ponlos ahí de fondo de pantalla, pues tienes muchos Bitcoins ahí. Ahora en la revista Economist salen, ¿no? Los Bitcoins que con las eólicas o las que son así subirán y otras que están en el punto de mira de la diana, es decir, que se las quieren cargar, ¿no? Como el Bitcoin. El Ethereum, en cambio, está como las que son renovables, ¿no? Es interesante que veáis, ¿no? Cómo esta gente quiere jugar también con eso, ¿no? Cómo quieren desvalorizar, ¿no?, el mundo de la criptomoneda a través de crear ellos su realidad, poniéndote la portada en la revista Economist del año que entra ahora, 2022. Una cosa que nos preguntan muchas veces, bueno, y si quieren hacer esos planes, ¿por qué nos lo avisan? ¿Por qué nos lo dicen? ¿No tiene sentido? Sí, tiene sentido. Porque tú no puedes crear la realidad de lo que no conoces. Y ellos ponen a trabajar tu mente para ellos. Que es lo que decíamos antes, el lobo negro, el lobo blanco, la hoguera. ¿Qué hoguera quieres alimentar? Olvídate de lo que digan y dedícate a lo tuyo. Enfócate en lo tuyo. Y ellos que digan misa. Y tú a tu objetivo. Sandy, ¿qué simboliza ver bolsas llenas de oro? Lo he visto varias veces en mis visiones. Pues en teoría es abundancia, prosperidad que viene de camino. Depende de su creencia. En teoría. Hay que ver esas bolsas de oro, si las ves que son tuyas, si las ves que las pierdes, qué ocurre con ese oro, cómo te sientes, ¿no? Hay que ver ahí, porque del inconsciente de cada persona hay que ver la emoción también, solo no el sueño, no el simbolismo. Yo me he visto en varios sueños cargando maletines de fajos de billetes. Estoy esperando porque cualquier día llega, o yo lo que sueño así repetido pasa. Entonces, estoy esperando a ver el día que me llaman para ir a por los maletines de billetes. O sea, no sé, pero no tiene que ser mucho más allá porque no es que yo me vea vieja en la imagen, quiero decir, me veo como con la edad actual. O sea, que ya cualquier día de esto nos llaman para ir a por los maletines. Imelda, ¿cómo se hace cuando uno interactúa con la gente normal que no tiene esta información y platican lo que sucede en lo cotidiano, sus creencias, para que no lo bajen a uno? Cambia de tema, cambia de compañía, vete a la cocina a hacer café, no sé, cualquier cosa para no estar dentro del círculo. ¿Por qué? Porque logran bajar. ¿Tú has oído el dicho ese que dice, nunca discutas con un idiota porque te hace bajar? Esto lo dijo Einstein teóricamente, porque te hace bajar a su nivel y allí te gana por experiencia. Pues con esto lo mismo, es decir, no entres en la discusión, cambia el tema, cambia el chip, pon música, baila, entra en la vibración, imagínate los vestidos de payaso y que te dé la risa, yo qué sé, cualquier cosa para cambiar ese chip y no entrar dentro de la dinámica de esa vibración. Cambiar de tercio. Flor, hola Yolanda. ¿Cuántas bolitas son para la respiración? ¿Podrías, de favor, repetir, ya que entre tarde? El vídeo lo podéis echar siempre para atrás. Sí, lo tenéis grabado y lo tenéis además en el grupo. En el grupo tenéis la foto de la pulserita, que es otra, porque aquella vino una paciente que necesitaba calmar la mente y se la regalé. Y entonces hice otra. Esto ya te digo, es rápido. Y lo hice en un momentito. Entonces, son 6 bolitas y una de otro color que se nota al cambio.
al tacto, ¿vale? De otro color, de otra forma. Estas son esféricas y la de color diferente es como un cilindro, ¿vale? Y entonces son 3 grupos de 6 bolitas, separados por una bolita en sí, o sea que son 6, 6 Hacer una foto y con el 6. móvil. Más luego lo tenéis en el grupo de Telegram de Conciencia Billonaria. En el de WhatsApp lo puse, pero ya estará, vete tú a saber dónde. En el canal de Conciencia Billonaria tenéis la foto y tenéis la explicación. La descripción del vídeo está. Y luego el colgantito aquí, pues también ponéis algo para que notéis que habéis llegado a ese extremo. Entonces serían 18 bolitas de un color, más estas 2, que serían 20, y 3 con una forma diferente. ¿Vale? Chris nos dice, nadie nos educó en estos temas. Sería bueno que las nuevas generaciones pudieran adquirir todo este conocimiento oculto de alguna manera. Sí, señor. Por aquí te dice, mil gracias, Yolanda. Una información muy importante para despabilar. Tenemos una caja de información falsa. Sí, señor. Se han encargado bien de metérnoslas a fuego. Estoy leyendo, ¿eh? No voy a leerlo así. Osvaldo dice, creo con confianza y verás el resultado. Todos tenemos la capacidad de crear y usar lo que nadie ve. Solo ocurre cuando abres tu mente hacia lo intangible o lo que nadie quiere que sepas o entiendas. Sí. Zaire, no me escribas en mayúsculas si no es una pregunta, porque si no me vuelves loco. No sé si estás hablando con nosotros o me refiero... No, pero el comentario está interesante. Léelo, Yolanda. Dice, ya no contaré borregos para dormir. Ahora contaré $1 millón, $2 millones y así hasta dormirme. Me parece estupendo. O billones con B. Ya que te pones, hazlo a lo grande. Oye, buena idea. Parece una tontería, pero no te creas que es malo. Hola, saludos desde México. Gracias por sus maravillosos conocimientos. A todos vosotros. Pues creo que ya... Ya está. Ya no hay más preguntas. Por hoy. Pues nada, yo, como digo, siempre encantada de contar con vosotros. Nos vemos la semana que viene, has dicho que no, a la otra, en el taller. En el taller sí. En el taller, bueno, nos veremos unos minutitos primero y después ya nos quedaremos solo en el taller, que será por Zoom, y todavía quedan algunas plazas. Entonces, ahí nos vemos en 2 semanitas. La que viene no, la otra, ¿vale? Así que os espero, os espero. Exactamente, como Conciencia Billonaria, no como haciendo otras cosas, pues que nos veáis. Taller de Conciencia Billonaria, que es taller de trabajo de Conciencia Billonaria. Vamos a cohesionar todo esto y vamos a poner en marcha y a rodar en grupo los que estemos ahí en ese momento, cada uno su proyecto, cada uno su objetivo, ¿vale? Con la energía de grupo siempre se incrementa todo porque estamos generando entre todos lo que se llama un cerebro maestro. Entonces se multiplica la potencia. Ahí está. Bueno, familia, nos vemos. Aunque siempre os digo antes de cerrar, suban el sistema inmune, sean libres pensadores, poner en cuarentena todo lo que no se sepa, podéis repetir las cosas, los vídeos las veces que haga falta para poder comprender o entender. No solamente que una vez se comprende, sino los que sois novatos o lleváis poco tiempo, tenéis que ver los vídeos varias veces para que toda esa información y esa energía se vaya integrando. Y lo de subir el sistema inmune es para que nos pongáis malitos, porque hoy en día ir a según qué sitios es muy peligroso. Sobre todo si ves la tele. Entonces se vuelve grave. Entonces, y ser libres pensadores para que nadie os manipule. Aprender muchas formaciones, de muchas cosas, leer muchos libros y al ser libres pensadores nadie os podrá engañar. Muchas gracias. Hay que saber un poquito de todo, ¿eh? Antes de irnos, acordaros, los que queráis aprovechar la oferta del profesional, acaba mañana por la noche, ¿vale? Creo que a las 12, pero no estoy segura de la hora. Creo que a las 12. Hora aquí Europa y me parece que de cada país. Entonces, aprovecharlo porque vale la pena. Luego ya el Black luego me dice, extiéndeme la oferta, Yolanda. No va conmigo, no está en mis manos. ¿Vale? Así que los que lo queréis, daos prisa. Pues venga, nos vamos a cenar y a dormir. Hasta luego.